Que Dios me lo bendiga. Les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias. Esta noche, sentaditos, sienten, tranquilitos. La vamos a llevar suave. Prepare su papel y su lápiz. Este estudio bíblico nunca lo ha oído usted. Lo había preparado hace mucho tiempo y lo voy a estrenar con usted. Si algunos quieren una copia de este estudio, se las podemos mandar a traer su memoria. Se la voy a dejar al hermano Edgar y usted ahí la va compartiendo para que lo tenga. El estudio se titula Todo lo que un cristiano debe saber acerca de su Biblia. Todo lo que un cristiano debe de saber acerca de su Biblia. Porque muchos andamos la Biblia y no sabemos el contenido inmenso que ese libro tiene. Y grandes verdades y grandes cosas que ese libro tiene no podemos contestarlas. Y hay mucha gente que nos lleva ventaja. Y yo quiero comenzar llevándolo al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Porque el libro de Génesis es el principio de todo. El hebreo del libro de Génesis es la palabra Bereshit. Y la palabra Bereshit significa principio, significa comienzo. El libro de Génesis es el comienzo de todo. Es el comienzo de todo lo que la tierra ha tenido desde el principio. Y no se puede comenzar a leer la Biblia ignorando el libro de Génesis. Si usted es de aquellos que viene a la iglesia y comenzó a leer la Biblia en desorden, no es así. Todo en la vida tiene un orden y uno debe de comenzar por el principio. Y el principio de su Biblia es el libro de Génesis. Hay quienes leen el Apocalipsis y por eso salen asustados. Claro, usted lee el Apocalipsis es los eventos del porvenir o los eventos finales. Entonces usted no puede leer el final sin saber cómo fue el principio. Usted no puede también comenzar a leer el Nuevo Testamento en Romanos si el Nuevo Testamento comienza con Mateo. Y es especial que usted lo haga. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Padre y buen Dios, te damos gracias esta noche. Quiero iluminar a mis hermanos con todo lo que deben de saber acerca de ese lindo manual, ese lindo libro que tienen en sus manos. Y esta noche lo vamos a explotar. Gracias, Señor, por darme la sabiduría y darme el tiempo para preparar este estudio, que lo he hecho con todo el corazón, para sacar de la duda, para sacar de las conjeturas y sacar del anonimato a mis hermanos que muchas veces no pueden contestar qué es lo que tienen en sus manos y por qué leen ese lindo libro. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Comencemos por el principio. Este libro se le ha titulado la Biblia. Y la palabra Biblia viene del griego biblón o biblos, que significa libros. Entonces lo que usted tiene en sus manos es una colección de libros, es una biblioteca de libros, porque son 66 escritos que usted tiene ahí. Entonces, si usted conoce que esta es una colección de libros, usted tiene la obra más grande, no del hombre, de Dios para el hombre en sus manos. Escucha bien lo que le digo. La Biblia es el mensaje de Dios para los hombres, no es el mensaje de los hombres para Dios. La Biblia tiene que ver con lo que Dios necesita que yo sepa para que lo practique y viva mejor en esta tierra. Entonces la Biblia es el conjunto de libros que están perfectamente concatenados y ordenados, no en orden cronológico muchos de ellos, pero sí en el orden específico que cada uno de nosotros debemos para leerlos y comprenderlos. Si usted ya sabe la definición de lo que tiene en sus manos la Biblia, ese libro llamado la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Ese libro que usted tiene en sus manos se divide en Antiguo y Nuevo Testamento.
Y es digno de decir que el Antiguo Testamento es el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Escucha bien lo que le estoy diciendo. El Antiguo Testamento es el mensaje de Dios para su pueblo Israel. Porque el pueblo natural de Dios es Israel, no somos nosotros. Ya voy a hacer la diferencia entre iglesia e Israel. No es lo mismo. No es lo mismo. El Antiguo Testamento es el mensaje de Dios para su pueblo, escogido en el capítulo 12 del libro de Génesis, con su cara de frente, que es Abraham. Abraham es el padre de la nación judía, y de sus lomos Dios levantó un pueblo. Ese pueblo es Israel. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es el mensaje de Dios para Israel. Vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el mensaje de Dios para su iglesia. Diferente. La iglesia que Jesucristo formó muriendo en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día y prometiendo que viene pronto por nosotros. Entonces el Nuevo Testamento es para la iglesia. La iglesia son aquellos redimidos con la sangre de Cristo, que han decidido apartarse del mundo, recibir a Cristo como su Salvador personal y formar la iglesia. Entonces ve usted, la iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia. ¿Por qué? Porque Israel no reconoce el Nuevo Testamento. Ojo lo que le voy a decir. Hay tres cosas que usted debe saber. La Biblia que tiene usted no es la misma Biblia de los católicos. Y la Biblia que tiene usted no es la misma Biblia que tienen los judíos. Los judíos tienen la Biblia hebrea. Ellos tienen 24 escritos nada más, porque hacen una recopilación desde Oseas hasta Malaquías. Lo consideran un rollo, un libro. Primera Reyes y Segunda Reyes, un libro. Primera Crónica y Segunda Crónicas, un libro. Primera Samuel y Segunda Samuel, un libro. Esdras y Nehemías, un libro. Entonces, si usted le quita a 39, le quita 15, le quedan 24. Entonces la Biblia hebrea tiene 24 escritos. Esa es la que los judíos tienen, porque el judío no reconoce nuestra Biblia. Ellos no reconocen el Nuevo Testamento, porque sería reconocer que ellos mataron a su Mesías. Entonces por eso ellos nos han descartado y nos consideran una secta a nosotros. El judío no cree en nosotros porque Jesucristo para ellos fue un buen profeta, pero nada más, no fue su rey, no es su Mesías. Ellos siguen esperando a su Mesías. La Biblia católica tiene 73 libros, nosotros tenemos 66. ¿Cuál es la diferencia de los otros 7 libros? Los otros 7 libros agregados en la Biblia católica son los libros apócrifos. Esos libros apócrifos son libros que no están documentados por el canon bíblico y aceptados por la iglesia primitiva y los padres de la iglesia. No están aceptados porque el canon de la iglesia no los incluyó. Ahí está Tobías, ahí está Susana, ahí está Macabeos 1 y 2. Están todos esos libros que tienen una historia importante, y lo voy a exponer hoy esta noche. Pero ellos tienen 73 libros y nosotros tenemos 66 libros, porque los nuestros están respaldados por todas las personas que han dictaminado que en Dios esos 66 libros fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, pero al católico no le diga a usted apócrifo, porque significa muchas veces escondido o significa oculto. Ni le diga pseudoepígrafo, que es otro término que también tienen estos 7 libros. Hay que decirle mejor, para respetarlos, deuterocanónicos. ¿Qué significa la palabra deuterocanónico? Después del canon. O sea que esos libros fueron introducidos no en el canon original de la Biblia, fueron introducidos después del canon. Entonces, para no ofenderlos, nosotros decimos libros deuterocanónicos. Y ya voy a llegar a explicar ese punto. Entonces nuestra Biblia tiene 66 libros, la católica tiene 73 y la Biblia hebrea tiene 24 escritos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de usted, pastor? La diferencia, ninguna. Simplemente que el hombre ha querido intervenir en querer formar su propio canon, y no el canon que Dios ha dejado estipulado
que es el que usted tiene en sus manos. El canon verdadero es el que usted tiene en sus manos, porque cuenta la historia de un pueblo que Dios escogió y cuenta la historia de un pueblo que Dios también escogió a través de su Hijo Jesucristo. Entonces hay que hacer la diferencia también en este estudio bíblico. Dispensacionalmente en la Biblia existen 4 tipos de personas, para los que les gusta anotar. Si no, le piden el estudio del hermano Edgar o lo ve usted grabado. Dispensacionalmente hay 4 tipos de personas nada más y no hay más. Aquí no es que chinos, no es que negros, no es que caucásicos, no. En la Biblia hay 4 tipos de personas. Y dispensacionalmente, ¿qué significa, pastor? La palabra dispensación significa que es un momento específico en la historia de la humanidad en Dios, cuando Dios trató con el hombre. Dispensación es un momento, un espacio de tiempo en el cual Dios trató con cierto segmento de la sociedad en su momento. Entonces voy a decir que si hablo de dispensación, en la Biblia existen muchas dispensaciones y usted vive en una de ellas. Vivimos en la dispensación de la gracia. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque esta está guiada por Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, y la humanidad debería arrepentirse para obtener la salvación que Jesús les pide que hagan en virtud de nosotros mismos. Dispensacionalmente, los primeros seres creados fueron los ángeles. Oiga bien lo que le digo. Las primeras personas creadas por Dios fueron los ángeles. Los ángeles no son igual que Dios. Los ángeles adoran a Dios, obedecen a Dios, respetan a Dios, hacen la voluntad de Dios y se someten a Dios. Los ángeles no son dioses. Los ángeles son seres creados. Por eso debe andar hablando que usted tiene un ángel de la guarda. Usted todavía es católico. Ay, yo tengo mi ángel de la guarda. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es bíblico. La Biblia dice que ángeles acampan alrededor nuestro. Eso es cierto porque los ángeles son espíritus. Y porque hay ángeles malos y hay ángeles buenos. Ya vamos a hacer la diferencia. Satanás se trajo a la tercera parte de los ángeles. Entonces todos esos que vemos de marcianos, alienígenas, el residente del diablo y todo, son diablos mismos, son diabólicos, son espíritus diabólicos. Los ovnis, para nosotros no son ovnis, son onis, objetos voladores, para nosotros identificados. Pero para los otros son objetos voladores no identificados. ¿Por qué? Porque el mundo no acepta que en la esfera hay malos y buenos. Ahí está el diablo, es un espíritu. Y el diablo puede tomar a una persona especialmente para utilizarla, como Dios también protege a los suyos, poniendo su Espíritu Santo en nosotros. Por eso nosotros no podemos pertenecer al diablo y a Dios. En este cuerpo no pueden vivir 2 seres. O vive el diablo o vive Dios a través de su Espíritu Santo. Si usted ha recibido a Cristo, en ese cuerpo no puede entrar el diablo. El diablo está sometido a bombardearlo a usted desde afuera, pero no puede poseerlo. Quiero decirle en esta noche que no pueden haber cristianos poseídos por el diablo. No es cierto. No hay tal cosa. Hermano pastor, venga y ore por mi hermano que está poseído por el diablo. Si es hermano, él está sellado por el Espíritu Santo y el diablo no lo puede tocar. El diablo puede tratar de influenciarlo de afuera, pero no puede poseerlo. Yo por eso cuando me invitan a orar por alguien que esté endemoniado, yo no voy. ¿Por qué no voy en primer lugar? Porque yo no soy exorcista. Y número 2, esa persona no es cristiana. Y voy a decir algo: para practicar estas cosas, si hay que ir a orar por los endemoniados, hay que ir bien preparado, porque si el demonio se sale, se puede meter en ti. Ahí póngale coco. Si usted no está bien parado y no es cristiano y anda jugando todavía con el cristianismo y se la pique y va a querer experimentar eso, el espíritu se sale pero se mete en usted, porque usted no está sellado, porque usted no ha recibido a Cristo, porque usted está jugando al cristiano. Hay que tener cuidado. Entonces los primeros seres creados son los ángeles, y los ángeles son esos espíritus que sirven a Dios, obedecen a Dios, aman a Dios y hacen la voluntad de Dios. Nosotros no podemos verlos.
¿Sabe usted por qué Dios no permite que nosotros veamos a un ángel? Porque lo adoraríamos. Un ángel es un ser diferente a nosotros. No tiene esta materia que nosotros tenemos. Si Dios permitiera que viésemos a esos ángeles, caeríamos arrodillados a él, a ese ángel, y le quitaríamos la gloria a Dios. Recuerde que idolatría es todo aquello que le quita la adoración perfecta a Dios. Entonces Dios no permite que veamos a los ángeles. ¿Por qué? Porque caeríamos de rodillas delante de ellos. ¿Cuántos ángeles en el Antiguo Testamento usted ha oído que Dios los utilizó? Y los seres a los cuales iban los ángeles caían de rodillas. ¿Qué decía el ángel? Levántate, porque yo no merezco la adoración tuya. Yo vengo con un mensaje, pero no soy Dios. En los mismos ángeles hablaban de eso. Los segundos seres creados dispensacionalmente son los gentiles. Y ese vocablo gentil está ubicado desde Génesis 1:1 hasta Génesis 11 al final. Entonces las primeras personas creadas humanamente hablando son los gentiles. Desde Génesis 1:1 hasta Génesis, si usted quiere, 12 va. Al principio del 12, pero es al final del 11. ¿Por qué esos son gentiles? Porque la cabeza de ellos es Adán. Y Adán fue creado en perfección de parte de Dios. Pero Adán se rebeló contra Dios y perdió lo que Dios le había regalado. Entonces, a partir de Adán, Dios comenzó a tratar con personas. Trató con Adán, trató con Noé, trató con Enoc, hasta que llegó a Abraham. Pero al tratar con estos hombres, Dios estaba tratando con personas gentiles. Porque el judío se salva, a diferencia de los cristianos o los evangélicos, se salva creyendo que un Mesías viene por ellos. Así se salva el judío. A través de la historia bíblica, el judío no se salva creyendo en Jesús, aunque ya vamos a explicar que en el Nuevo Testamento sí. Pero en el Antiguo Testamento el judío se ha salvado creyendo en que un Mesías viene a rescatarlos a ellos. Por eso cuando Jesús vino, ellos pensaban que los venía a libertar del yugo romano. Y Jesús les dijo: mi reino no es de este mundo. Yo vengo nada más a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y vengo a morir por la humanidad. Pero el judío pensaba que literalmente Jesús venía a rescatarlos del yugo romano. Entonces, la segunda persona son dispensacionalmente creados, son los gentiles. Y cuando llega el capítulo 12 del libro de Génesis hasta la venida de Cristo, desde Génesis 12 hasta la venida de Cristo en los evangelios, existe el tercer tipo de personas: los judíos. Porque los judíos fueron escogidos en el capítulo 12 bajo el lomo de Abraham. Te haré padre de multitudes, le dijo a él. Tú serás el que te llevarás la señal de que yo escogeré un pueblo llamado Israel, y también introduciré a este pueblo a una tierra prometida. Le daré una tierra que también perderán, pero yo también los rescataré, y en el futuro los ubicaré en una tierra especial en la que están hoy, a partir del 15 de mayo de 1948. Los judíos anduvieron errantes desde el año 70 después de Cristo, cuando Tito Flavio Vespasiano destruyó el templo en Jerusalén. Ellos salieron disparados en la diáspora, que es la huida de todos los judíos, y anduvieron por todo el mundo. Y desde el año 70 ellos llegaron a tener tierra hasta el año de 1948. Duele pulo más a usted por desobediente. Eso es por la desobediencia. Entonces Dios escogió un pueblo, pero no porque fuera perfecto. Escogió a Israel porque a él le plació de todos los pueblos escoger a este pueblo y guiarlo. Abraham es la cabeza de los judíos, como Adán es la cabeza de los gentiles. Después de que Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó, le dio origen al cuarto grupo de personas, y son los cristianos. Los cristianos están compuestos de judíos y de gentiles que reciben a Cristo como su Salvador personal. La iglesia entonces está compuesta de gentiles y de judíos que deciden recibir a Cristo como su Salvador personal.
Entonces, ¿por qué me dice eso, pastor? Porque Dios ha abierto la puerta en el Nuevo Testamento, que todo hombre que le reconozca a Él, Él lo hace su hijo. ¿Qué dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, 11 y 12? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, la iglesia. Y entonces en el Nuevo Testamento Dios permite que si el judío se aviva, es doblemente bendito. El judío entonces cuando recibe a Cristo es el pueblo natural de Dios y se convierte también en el pueblo espiritual de Dios. Porque la iglesia es el pueblo espiritual de Dios. ¿Y sabe cómo entramos nosotros en el pacto abrahámico? Para echarle pluma ahí, entramos a través de la fe, según las cartas paulinas. Cuando yo recibo a Cristo, entro automáticamente dentro del pacto abrahámico de manera de la fe. ¿Por qué? Porque recibiendo a Cristo me convierto en su hijo. Y hijos son tanto aquellos que le han aceptado después de la cruz, como aquellos que le escogieron en el Antiguo Testamento. Entonces hay que decir esto para sacar de anonimato a algunos que tal vez no sabían esto. Otra de las cosas que hay que decir, que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, ya lo dije. En el Antiguo Testamento tiene 39 libros, pero esa colección de 39 libros tiene otras clasificaciones. Número 1, de Génesis hasta Deuteronomio hay 5 libros. Esos 5 libros son conocidos como la Torá, son conocidos como la ley, son conocidos como los libros de Moisés, son conocidos como la palabra de Dios, los 5 primeros libros, que son los 5 libros que el judío respeta a capa y espada. Si hay 5 libros que los judíos respetan, son estos 5 libros, que hablan en principio, Génesis habla del comienzo, Éxodo habla de la liberación, de la salida de Egipto, ¿cómo se llama el otro? Levíticos habla acerca de los levitas, que fueron la tribu que Dios escogió para que sirvieran en el templo y fueran sus sacerdotes. Y luego entramos a Números, que es los censos de que Dios debía de contar con cuántos contaba para poder sacarlos y llevarlos y meterlos a la tierra prometida. También llega el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es la segunda ley. Es un libro repitiendo lo que Dios ya le había hablado a los padres de los rebeldes, porque todos los rebeldes mayores de 20 años murieron en el desierto. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida entonces? Todos los menores de 20 años entraron a la tierra prometida. Y los únicos mayores que entraron a la tierra prometida de 20 años fueron Josué y Caleb, porque según el capítulo 14 del libro de Números, son los únicos que no se rebelaron cuando fueron a vigiar la tierra prometida allá a Jericó. Y vinieron con otro detalle que no vinieron los otros personas que fueron. Entonces hay que decir que hay 5 libros ahí. Se llama Pentateuco, se llama la ley, se llaman los libros de Moisés o la palabra de Dios. Luego del libro de jueces, perdón, de Josué, del libro de Josué hasta el libro de Esther son 12 libros. Esos 12 libros son conocidos como la historia de Israel. En la categoría teológica se conocen esos 12 libros como los libros históricos, aunque muchos consideran a los libros históricos también al Pentateuco, porque cuentan la historia de Israel también. Pero aquí los estamos dividiendo desde la parte teológica nuestra. Existen 12 libros más, que son de Josué hasta Esther. Hay 12 libros y ellos son conocidos como los libros históricos. Cuentan la historia de Israel, cuentan la historia de la entrada a la tierra prometida con Josué, la repartición de la tierra. Luego en Jueces cuenta la historia de un pueblo rebelde que se levantan como 14 jueces Dios para poder liberarlos cada vez que ellos se rebelaban. Luego aparece el libro de Ruth, que nos cuenta una historia de una familia que decidió irse de la tierra de Israel porque había mucha hambre, pero se fue a una tierra peor y regresan avergonzados. Y luego que regresan avergonzados, Dios escoge a través de vos y a través de Ruth parte de la familia que iba a ser de Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque Ruth tiene participación en la vida de Jesucristo en el futuro. Luego aparece el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, que cuentan la historia de la monarquía, comenzando con Saúl, que fue un rey
que Dios no escogió. Fue un rey que el pueblo pidió. Saúl no es un rey puesto por Dios con toda la categoría. Es un rey que el pueblo pidió porque querían rey como todas las naciones. Y Dios le dio un rey y le dijo: les voy a dar un rey que los va a atormentar y a sus hijos los va a llevar a la guerra y se los va a acabar. ¿Con quién comienza la verdadera monarquía? Con David. David es el segundo rey y ese rey sí es levantado por Dios. Y luego el tercer rey, que es Salomón. Entonces, los tres reyes protagónicos de la Biblia, con 40 años de gobierno cada uno, haciendo 120 años, son Saúl, David y Salomón. A partir de Salomón, el reino se divide en dos reinos: en un reino del norte que se llama Israel y en un reino del sur que se llama Judá, quedándose dos tribus en el reino del sur, quedándose dos tribus nada más, que son el pueblo más o menos más tranquilo, y quedándose 10 tribus del otro lado en el reino del norte llamado Israel, quedándose 10 tribus que eran los más malvados que han existido. En el año 721 antes de Cristo, Dios humilló a las 10 primeras tribus. Las humilló haciéndolas caer bajo el yugo asirio. Las convirtió en cautivos del reino asirio. Los castigó. Pero el pueblo del sur no se avivó. Las dos tribus que quedaron no entendieron el mensaje y se siguieron comportando mal. Dios los humilló. En el año 586, el rey babilónico Nabucodonosor los sometió al último rey, le sacó los ojos y se los llevó cautivos para Babilonia. Entre esos iban varios muchachos categóricos como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron categóricos en Babilonia, demostrando el testimonio que tenían. Entonces, todo esto lo cuenta la historia desde Josué hasta el libro de Esther. Que Esther es un libro diferente, donde Dios utiliza a una mujer para libertar a su pueblo. Al judío no le parece mucho esto, porque el judío entiende que Dios solo utiliza al hombre. Pero en la Biblia hay mujeres que han sido utilizadas por Dios, como Esther. Y Esdras y Nehemías es nada más la parte protagónica donde Dios permite que los cautivos de Babilonia regresen otra vez a su pueblo y reconstruyan una vez más el templo y reconstruyan las murallas de Jerusalén y se levanten otra vez como nación. Pero el pueblo no entendió. 12 libros. Del libro de Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés son 5 libros más. Esos 5 libros en la Biblia son reconocidos como los libros poéticos, porque son el poema de Dios. Son libros diferentes. Para decirle que el libro de los Salmos es llamado en Israel el himnario del pueblo de Dios. El libro de los Salmos es el himnario del pueblo de Dios. Y el libro de los Proverbios es el libro de la sabiduría que Dios pretende darle a su pueblo. Por eso nosotros leemos un capítulo de los Proverbios cada día, porque es la sabiduría que el pueblo necesita. El libro de Cantares nos deja la evidencia de ser un libro que nos habla del futuro de la iglesia con su amado esposo, que es Jesucristo, que nos vamos a casar en las bodas del Cordero cuando llegue el arrebatamiento, y después del tribunal de Cristo Dios se casará con la iglesia en las bodas del Cordero en el cielo. Entonces el libro de Cantares da ese punto, que para los judíos pensaban que era un libro pornográfico por la manera del lenguaje que tiene el libro, hablando de la Sulamita y hablando de Salomón como el protagónico también de ese libro. Y luego llega el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro que habla de la vanidad y del fracaso que un hombre puede tener en la vida a pesar de ser sabio, ignorando a Dios. Salomón escribe el libro de Eclesiastés diciendo que la vida para él fue una vanidad. ¿Por qué? Porque a pesar de ser el hombre más sabio, terminó siendo esclavo de todas sus mujeres, siguiendo a los dioses que ellas tenían. Recuerde que Salomón es el hombre que se jactó de tener 300 mujeres y 300 concubinas. Y el único hombre, dicen, que ha hecho esto aquí en la tierra es Luis Miguel, dice él, pues. Yo no sé el loco cómo se estila de esa cosa. Pero usted cree que tener 700 mujeres es un gran lujo. Con que no puede mantener a una bien, va a mantener a las otras 999, ¿va? Y con 1000 suegras, ¿cómo va a ser? Está fregado entonces el hombre. Pero sin embargo Salomón se jactó de eso.
Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que Salomón en toda su vida no se limitó a nada que le viaje la mente a usted, en lo que se pudo convertir Salomón. Por eso el sodomismo, que es el mismo lesbianismo o el homosexualismo, no está alejado de la Biblia. Son perversiones que han existido desde siempre. Y parece que Salomón se voló la barda. Parece que Salomón se voló la barda. No está totalmente identificado, pero muchos teólogos consideran que las palabras de Salomón es de un hombre frustrado, de un hombre que le dio rienda suelta a sus pasiones y luego no se pudo controlar. Esos 5 libros, dije, son los libros poéticos. Del libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel son 5 libros más. Esos libros se le conocen en la historia bíblica como los libros de los profetas mayores. ¿Y cuál es la diferencia entre profetas mayores y profetas menores que vamos a describir en breve? Los profetas mayores y menores solo son identificables por el volumen de lo escrito, no por la profecía utilizada por Dios en esos libros. No tiene nada que ver que un libro sea mejor que otro. Profetas mayores y profetas menores es una definición exclusiva solamente para identificar el volumen de lo escrito, porque el libro de Isaías tiene 66 capítulos, es grande. Jeremías, otro tanto, junto con Lamentaciones, que es del mismo autor. Ezequiel es otro libro grande. Y Daniel, que tiene 12 capítulos, es un libro también grande y que tiene una historia de cara al futuro para toda la humanidad. Entonces, esos 5 libros son conocidos como los profetas mayores. De Oseas hasta Malaquías, esos son otros 12 libros. Esos libros son conocidos en la teología bíblica como los profetas menores. Entonces el Antiguo Testamento está dividido en Pentateuco, en libros históricos, en libros poéticos, en profetas mayores y en profetas menores. 5 divisiones hay en el Antiguo Testamento. Recapitulemos a ver si tenemos razón para los 39 libros. 5 del Pentateuco y 12 de los históricos, 17. Más otros 5 de los poéticos, ¿hay cuánto? ¿Cuánto? 22. Y agréguele usted, ¿qué más? Los otros 5, ¿de qué? De los profetas menores hay 27. ¿Estamos bien? Y los otros 12 son 39. Si no sabe sumar, vaya a la casa con la matemática, use la calculadora y se pone de acuerdo. Son 39 libros. Pero en el Nuevo Testamento existen 27 libros también. Esos 27 libros están divididos también en otra clasificación. La primera clasificación es los evangelios. Los evangelios son, no es San Mateo, porque seríamos católicos al decir San Mateo, aunque así dice la Reina Valera. Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 puntos de vista con un solo evangelio. No son 4 evangelios, es un evangelio bajo 4 ópticas. Bajo la óptica de Mateo, bajo la óptica de Juan Marcos, bajo la óptica de Lucas y bajo la óptica de Juan. Es un evangelio visto desde 4 puntos de vista. Entonces, allí tenemos una clasificación. Y tenemos otro libro, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos cuenta la historia del nacimiento de la iglesia y la venida del Espíritu Santo. Es los Hechos de los Apóstoles, pero el libro se debería llamar Los Hechos del Espíritu Santo. Se debería llamar el libro de los Hechos. Luego aparece el hombre protagónico del Nuevo Testamento, Pablo, con 14 libros, desde Romanos hasta el libro de Hebreos. Entonces, renumeremos: Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses. Luego sigue, ¿qué más? Timoteo 1 y 2. Luego, ¿qué sigue? Tito y Filemón. Ahí está. Si cuenta ahí, tienen que haber 14 libros hasta Hebreos, incluyéndolo. Entonces, hay 14 libros que son las cartas paulinas. Y luego aparecen unas cartas que se llaman cartas universales. Esas cartas universales van desde el libro de Santiago hasta Judas. Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y Judas. Hacen esos libros que son las cartas universales. Y llegamos al libro profético del Nuevo Testamento, o apocalíptico.
es el libro de Apocalipsis, que en la cultura de la teología bíblica se conoce como el libro de revelaciones, porque son las revelaciones de cara al futuro. Entonces, si la clasificación es cierta, hay una clasificación con los evangelios, otra clasificación con el libro histórico, otra clasificación con las cartas paulinas, otra clasificación con las cartas universales y el libro apocalíptico. Entonces, hay 4 evangelios, 4. El libro de los Hechos, 5. 14 y 5, estamos hablando de 19. Y luego hablamos de ¿cuántas ahí? Hablamos, creo, de 7 cartas más, 26. Y el libro apocalíptico habla 27. 39 y 27 hacen 66 libros que usted ya conoce, que son los libros de la Biblia. Pero fíjese, una de las cosas también que no debemos de dejar de decir: entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo hay 400 años en los cuales Dios no habló a través de ningún hombre. Se llama la brecha, o se llama el período del oscurantismo. Desde Malaquías hasta Mateo hay 400 años en los cuales Dios no habló a través de ningún hombre. No digo que no hubo historia. Hubo historia, pero esa historia es humana. No estuvo bañada por la sabiduría de Dios. Y dentro de esa historia existieron los griegos, por supuesto que sí. Existieron los griegos. También abarcaron a parte de los romanos en su primer apogeo. Pero Dios no habló, Dios calló. Y ese periodo de 400 años se le conoce como el periodo del oscurantismo o la brecha, donde Dios no habló a través de ningún hombre. Porque el primer profeta levantado en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Ese es el primer profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Después del último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. El primer profeta del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Otra de las cosas que me interesa a usted participarle es que es bien difícil para nosotros andar diciendo en la calle que nosotros somos cristianos. La palabra cristiano, me van a perdonar ustedes, es una palabra mal utilizada por nosotros. Porque la palabra cristiano está siendo usada por todo el mundo. ¿Quién no se denomina cristiano? Todos. Se denominan cristianos los católicos, se denominan cristianos los pentecostales, se denominan cristianos la luz del mundo, se denominan de cristianos los testigos de Jehová, todos se denominan cristianos. Usted debe tener cuidado con esa palabra, porque esa palabra no es la correcta para utilizar a nosotros. Fíjese que la palabra cristiano, si es cierto que fue utilizada por Pablo por primera vez en Antioquía, se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo, pero eran porque eran seguidores de Cristo. Pero hay un montón de gente que se denomina cristiano y no es seguidor de Cristo. Es seguidor de cualquier otra cosa menos de Cristo. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, una de las palabras que nos cae es que nosotros éramos los de la senda o los del Nazareno. Eran palabras que identificaban a muchos cristianos nacientes. Pero si hoy usted le dice cristiano a cualquiera, no le está diciendo mucho. Ejemplo, si usted le dice a un judío que es cristiano, él lo va a meter a usted en la iglesia católica. Y al meterlo en la iglesia católica, ellos a usted lo van a hacer como que usted fue quien asesinó con Hitler a más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Porque el judío entiende que la iglesia católica no metió las manos cuando Hitler asesinó a todos ellos. Es más, algunos han estudiado que el Papa le celebró los cumpleaños a Hitler porque le tenía miedo. Se sometió a Hitler, siendo el representante de Dios en la iglesia. Entonces el judío ha llegado a entender que los cristianos son mentirosos y son sus asesinos, porque nunca pudieron levantar la voz cuando Hitler mató a más de 6 millones de judíos en el Holocausto. Entonces usted no puede decir que es cristiano en la palabra normal porque lo echan en un solo perol. Nosotros deberíamos decir que somos cristianos evangélicos, porque los cristianos evangélicos son aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal y predican la salvación a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Deben de entenderlo. Denle un fuerte aplauso. Deben de entenderlo muy bien.
Nosotros debemos decir, somos cristianos evangélicos para distinguirnos. Cuando usted le diga a un judío que usted es cristiano evangélico, le va a preguntar, ¿y eso qué es? Porque él, la palabra cristiano la conoce, asocia a la Iglesia Católica, que se considera una de las religiones más grandes del mundo, con el Islam, que son protagónicos. Nosotros somos pequeñitos, pero somos los que tenemos la verdad, somos los poquitos, somos el remanente. Pero cuando usted le diga a un judío cristiano evangélico, le va a preguntar por qué, y usted le va a tener que explicar, porque nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal después de que Él murió en la cruz del Calvario, y somos sus seguidores. Cuando Él encuentre eso, no los va a echar en el mismo perol, y usted va a entender por qué se diferencia de usted del catolicismo romano, que hasta nosotros le decimos hermanos a los católicos. Los católicos no son nuestros hermanos, perdónenme, suena tosco y suena reventado, pero es que la verdad, si usted le dice hermanos a ellos, no que usted se esté engañando, usted los está enganchando a ellos. Y cuando deja que ellos le digan, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo Dios le bendiga? Y la pregunta para el católico es, ¿ya recibiste a Cristo como tu Salvador? No. ¿Y entonces por qué me dice hermano? ¿Cómo le va a decir hermano usted a alguien si no es familia de él? ¿Cómo te puedo decir hermano yo carnalmente a ti? Y usted dice, hermano mío, vaya a ver qué gallina puso ese huevo, pues. Porque usted no, ni se parece a mí, ni es mi hermano, ni nadie me ha dicho que usted es parte de mi familia. Uno debe tener la seguridad en la línea de la familia, quién es uno. Y hasta los testigos de Jehová les dicen hermanos a usted. Los hermanos, como si son hermanos. Los mormones no son mis hermanos, los masones no son mis hermanos, los amositas no son mis hermanos, la luz del mundo no son mis hermanos. Cuesta decirlo y parece estúpido, parece ofensivo, pero usted tiene que diferenciar quién es. Nosotros los hacemos simpáticos teniendo hermanos a todos. Jesús dijo en el mismo evangelio de Juan, hermano es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así dijo él ahí en el... Hermanos míos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué le vamos a decir a Chinchita pate, hermano? Pues? Hay que ser honestos en esto. Y muchos pastores no lo queremos enseñar porque tenemos miedo. Bueno, vamos a engañar a la gente entonces. Porque todos que se consideran cristianos se persinan para ir, hasta para ir a robar se persinan, hasta para ir a violar se persinan, hasta para ir a matar se persinan. Entonces, ¿en qué estamos pues? Nosotros debemos de saber que el nombre de Dios no se toma en vano. El nombre de Dios se respeta. El nombre de Dios es otra cosa. Otra de las situaciones que también quiero mostrarles esta noche es que el calendario bajo el que nosotros vivimos no es el mismo que tienen en los judíos. Por eso las fechas, oiga bien lo que le digo, las fechas que nosotros decimos que Jesús nació en Navidad es mentira, porque nosotros vivimos bajo un calendario gregoriano, que es un calendario solar. Y calendario gregoriano porque fue Gregorio el Papa quien fundamentó que lleváramos, incluso vea que cada nombre de mes pertenece a un dios griego. Póngale coco. Cada uno de los nombres de los meses del año es un dios de los griegos. Entonces el calendario solar bajo el que estamos en el occidente es un calendario gregoriano que tiene 365 días. Pero no concuerdan las fechas porque el calendario judío es un calendario lunar. Es un calendario lunar que tiene 360 días. Y ojo con esto que les voy a decir. El calendario judío, su primer mes es el mes Aviv, es el mes de abril. Su primer mes comienza en abril. ¿Ve la disparidad? Y nuestro primer mes comienza en enero. Entonces muchas veces decimos que Jesús murió en esta fecha y Jesús no murió en esa fecha, porque nuestro calendario está alejado del verdadero calendario que ellos tienen. Entonces nosotros culturalmente celebramos un nacimiento y una muerte que no concuerdan bajo el calendario que los judíos tienen, porque tú y yo vivimos bajo un calendario gregoriano, o sea papal, o sea católico, y ellos están bajo un calendario lunar, y es un calendario que los rige bajo la cultura judía, y es el mismo Dios quien nos ha identificado. Si quieres, puedes leer en tu casa el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 2.
O si quiere leámoslo aquí, pues. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Veamos. A mí me gusta salir de dudas aquí, para que no nos vayamos de chambrosos. Éxodo capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tienen? Quien no lo tiene, créalo por fe. Y si no, búsquelo en su casa. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese nada cada uno un cordero según su familia de sus padres, un cordero por familia. Mas si la familia, estamos en Éxodo 12. Éxodo 12 estoy yo. Éxodo 12, 2. Entonces dice: si la familia quiere una pequeña que no baste para comer el cordero, entonces su vecino, dice, inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, de conforme a comer cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, por un año lo tomaréis de las ovejas. Pero déjenme ver, dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas, y lo comerán. ¿Qué estaba hablando aquí? Él estaba hablando acerca de la salida de Egipto, cuando Dios le iba a permitir salir de la esclavitud en el mes de Abib, si usted lo relaciona con la cultura judía. Entonces, ¿qué queremos decir? Que ellos comienzan con el mes de abril y nosotros comenzamos con el mes de enero. Y eso lo debe poner en claro usted en su parte. Otra de las cosas que tengo que decir es que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en un periodo de 1000 años. Entre el año 1400 antes de Cristo y el año 400 antes de Cristo fueron escritos los 39 libros que usted tiene en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento los escritos fueron dados en un periodo de 50 años. Desde el año 50 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, que el canon se cerró, se escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento. Otra de las cosas que tenemos que entender es que la Biblia no estaba dividida en capítulos, ni estaba dividida en versículos. La Biblia era una sola, leída como en prosa. No había divisiones. Las divisiones fueron llevadas a cabo hasta el año de 1560, que se dividieron la Biblia en capítulos y en versículos para poder ser entendidos por cada uno de aquellos que los leían. Pero la Biblia nunca fue dividida en versículos y en capítulos hasta el año de 1560. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? La Biblia tiene 31.103 versículos, tiene la Biblia en todo lo que usted tiene ahí. ¿Cuántos capítulos tiene? 1189 capítulos tiene la Biblia. 1189 y 31.103 versículos. Si quiere más, si le gusta más el chambre, la Biblia contiene 3.566.480 letras. Eso es lo que la Biblia tiene. Y tiene 733.693 palabras, tiene la Biblia. ¿Cuál es el versículo que es la mitad de la Biblia? La mitad de la Biblia está en el versículo 8 del Salmo 118. En el Salmo 118:8 está la mitad exacta de la Biblia. ¿Qué significa la palabra testamento? La palabra testamento significa convenio o significa contrato. ¿Qué significa? Dios hizo un convenio y un contrato con Israel, y Dios hizo un convenio y un contrato con nosotros a través de Jesucristo. Con Israel el contrato lo hizo Jehová de los ejércitos. En nuestros días el contrato Dios lo hizo, nosotros le pertenecemos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Por eso cuando nosotros oramos al Padre, ¿a través de quién oramos? A través de Jesús. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Nosotros no podemos obviar que le pertenecemos a Jesús. Otra de las cosas importantes, si a usted le interesa también, es ¿qué autor contribuyó más en el Antiguo Testamento? ¿Quién escribió más libros? Moisés.
Moisés escribió 5 libros. A él se le adjudica Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero vienen las preguntas de los locos Biblia. ¿Y cómo pudo escribir Génesis Moisés si él apareció en el libro de Éxodo? Buena pregunta. ¿Y cómo es posible que Moisés haya escrito su propia muerte si él desapareció en los últimos capítulos del libro de Deuteronomio? Buena pregunta también. Hay que decir que muchos de los escritos que los hombres no pudieron concluir sus relatos fueron escritos de oídas a través de la cultura que tenía el judío, de pasarse oralmente la historia. Antes de que hubiera escritura, todo se pasaba de manera oral. Yo se lo pasaba a mi hijo, y mi hijo se le pasaba a mi nieto, y mi nieto se lo pasaba a mi nieto. Así se iba. Antes de que la escritura se pusiera firme y dejáramos todo escrito en tablillas, en pergaminos o en papel, la historia se llevaba a cabo a través de lo oral. Las familias iban trasladando la historia oralmente. Entonces, el autor que contribuyó con más libros en el Nuevo Testamento fue Pablo. Desde Romanos hasta Hebreos escribió 14 libros, siendo el protagonista mayor del Nuevo Testamento después de Jesucristo y el Espíritu Santo. Es Pablo el protagónico y no Pedro. Para aquellos que piensan que Pedro es el primer papa de la iglesia, entonces ¿por qué no fue un protagonista? Que el mismo Pablo lo avergonzó diciéndole que era un hipócrita. ¿Sabe qué así le dijo en el libro de Gálatas al final también? Le dice él que por qué cuando venían los de circuncisión se hacía al lado de ellos, y por qué cuando venían los de circuncisión se hacía al otro lado. Pues era un hipócrita, Pedro le dice, el chiquitín de Pablo, porque Pablo era celoso. Otra de las cosas es, ¿cuál es el libro más antiguo del Antiguo Testamento? El libro más antiguo del Antiguo Testamento no es Génesis. El libro más antiguo del Antiguo Testamento es Job. Es el libro que, según los historiadores, se escribió en una época diferente al Pentateuco. Entonces el libro más antiguo es el libro de Job y no el Génesis, que fue un libro especial también. ¿Cuál es el libro más reciente o el último libro que se escribió del Antiguo Testamento? Es el libro de Malaquías en el año 400 antes de Cristo. ¿Cuál es el libro más antiguo del Nuevo Testamento? El libro más antiguo del Nuevo Testamento es Santiago, que fue escrito en el año 45 después de Cristo, que es algo que usted lo puede poner ahí también en evidencia. ¿Cuál es el libro también que fue el último escrito del Nuevo Testamento? El libro de Apocalipsis, en el año 95 después de Cristo. Por eso se dice que los profetas llegaron hasta Juan. Los profetas llegaron hasta Juan, porque el último que recibió la revelación, y la Biblia está completa, es Juan el apóstol, que era Juan el amado, que era el apóstol más joven. Por eso duró más, y porque Dios en la cruz del Calvario, ¿a quién le dejó su mamá? A este apóstol se la dejó, porque tenía más vitalidad, más vida, y a él se la encargó para que se encargara de ella en vida. Entonces ella murió en Éfeso, María murió en Éfeso a cargo de Juan el amado. Y él fue el que se encargó de escribir el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Por eso decimos que si alguien le sale con que tiene palabra nueva, o sale un apóstol nuevo, o sale un profeta nuevo, la pregunta del millón es, entonces la Biblia está incompleta, pues. Si Santa Cachucha se levanta aquí y dice que tiene una revelación, entonces pongamos el Evangelio de Santa Cachucha y lo metemos aquí, pues. Si se levanta San Pancracio y dice que tiene una revelación y tiene una cosa, metamos a San Pancracio aquí también, pues. No, la Biblia está completa. Y todo lo que digan el montón de gente que anda por la calle, o comió mucha pupusa con curtido, o son marihuanadas las que andan hablando. Porque el libro está completo. El libro se cerró con el libro de Apocalipsis. Todos los que le quieran agarrar, o que dice la Biblia, el que le agregare o le quitaré este libro, yo le quitaré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué dice Dios eso? Porque ya no hay nada. Jesucristo trajo la última revelación, más nada, menos nada. Así es que mande a la porra a todos aquellos que vengan con sentimientos equivocados y crean que ya descubrieron el hilo que va a la luna. No es posible también. Otra de las cosas
que tenemos que decir es en cuántos idiomas se escribió la Biblia. La Biblia solo se escribió en 3 idiomas. En hebreo, el Antiguo Testamento, y en arameo, partes del Antiguo Testamento, como Daniel. Entonces la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y fue escrito en arameo, que es el idioma que hablaba Jesús cuando vino en el Nuevo Testamento. Y luego el Nuevo Testamento fue escrito en griego, a pesar que el apogeo del imperio lo tenían los romanos. Entonces, ¿por qué no se escribe en latín? ¿Por qué? Porque la cultura griega impactó tanto a los romanos que ellos tomaron la religión. Todos los dioses romanos, todos los dioses griegos los tomaron los romanos. Los romanos nada más eran luchadores, eran conquistadores, pero los romanos no tenían nada más. Todo lo absorbieron de la cultura griega, que han sido la cultura más sabia. No ha habido personas más sabias, humanamente hablando, después de Salomón que los griegos. Y hay que decir que el mismo Alejandro Magno, a la edad de 30 años, había conquistado todo el mundo conocido y murió a la edad de 33 años. Entonces hay que decir que los romanos, los griegos, consideraban a todos los que no eran de su raza, los consideraban bárbaros. Y la palabra bárbaros eran ignorantes, o sea que no estaban a la altura de ellos. Porque los griegos han sido los más inteligentes de la historia. Prueba de ello es que los 5 imperios protagónicos que han existido son los babilónicos, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Han existido muchos imperios, pero los protagónicos de la historia universal, si usted va y lo estudia, es los babilonios, los medos y los persas, que hicieron uno solo después, los griegos y los romanos, que son los que tienen todo que va a ser. ¿Cuándo se imprimió la Biblia? La Biblia se imprimió estrenando la imprenta de los hermanos Gutenberg en Alemania. Por eso el libro tiene un gran impacto. El primer libro impreso en la imprenta descubierta por los hermanos Gutenberg no fue otro libro más que la Biblia. Qué privilegio. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Por eso es que tenemos que decir: qué lindo es que la historia no quiere reconocer la Biblia, pero es el primer libro impreso. Ahora, para las personas que se la pican de ateos y dicen que no creen en Dios, pregúnteles cómo se divide la historia universal. La historia universal se divide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué no se divide en antes de Buda y después de Buda? ¿Por qué no se divide entre antes de Sánchez Serén y después de Sánchez Serén? ¿Por qué no se divide así? No quieren creer, pero la misma historia universal dice antes y después de Cristo y punto. Entonces la misma historia reconoce que este hombre tuvo una presencia importante en la historia humana. ¿Cuál es el libro más extenso de la Biblia? El libro de los Salmos, con 150 capítulos. ¿Cuál es el capítulo más extenso? El Salmo 119 con 176 versículos. Si se quiere memorizar un libro de la Biblia, memoriza el Salmo 119, 176 versículos, y me demuestra qué está pasando en su Biblia también. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? El versículo más corto de la Biblia está en el Salmo 117, porque posee nada más 2 versículos, ese Salmo 117. Ya nos vamos, ¿verdad? Porque ya no tenemos, pero le invito, eran como 15 páginas que le traía, pero nos hemos quedado aquí. Y si quiere hasta 15 páginas más lo que tiene y quiere un estudio bíblico en su casa, pídale al hermano Edgar, y no le vaya a dar nada, que es completamente gratis. No le vaya a cobrar nada, es completamente gratis, o se lo podemos mandar a su correo electrónico o a su Facebook, con mucho gusto. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. En este momento acabamos de terminar una predicación, y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.